Con cuidado, puse la plancha contra el cuello de mi vestido azul marino, el que había elegido hace semanas, sencillo, pero con la dignidad suficiente para la ocasión. El vapor se alzaba en suaves espirales, acariciándome el rostro. ¿Alguna vez has vivido una situación que cambió tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y hazte suscriptor porque esta historia te va a impactar de una manera que no esperabas. Era la mañana de la boda de Gabriel, un día que había imaginado 1000 veces en mi mente, pero nada se sentía como lo había soñado. El teléfono sonó. Su voz era rápida, distraída. Ma, cambio de planes. Te mando un Uber a las 2. Alejandra necesita tu coche para llegar al lugar. Presioné la plancha demasiado tiempo contra la tela y percibí un leve olor a quemado. Mi mano tembló al retirarla. ¿Tu coche sigue en el taller?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, así es más fácil. Alejandra no tiene cómo llegar y tiene sentido, ¿verdad? Hablaba como si fuera una simple operación matemática, como si estuviera cuadrando números en una de sus hojas de cálculo. Se me secó la boca. Ese coche no era solo metal y pintura, era mi independencia. Comprado con el cheque de liquidación tras 30 años en la fábrica, cada pago había sido un recordatorio de que aún podía valerme por mí misma. Y ahora, en el día destinado a celebrar la nueva vida de mi hijo, llevaría a otra mujer al lugar donde alguna vez imaginé estar a su lado. Tragué el nudo en la garganta. Claro, mi hijo, entiendo. La llamada se cortó. Dejé la plancha y alisé el vestido con la palma de la mano. Aunque la arruga se resistía, mi pecho se sentía apretado, como si me hubieran planchado y doblado para guardarme en un cajón. A las 2 en punto llegaría el Uber y subiría al asiento trasero con manos temblorosas rumbo a la iglesia donde mi hijo estaría esperando. El coche llegó puntual a las 2. Un sedán polvoriento, de esos que se usan para mandados, no para ceremonias. El conductor apenas me miró mientras abría la cajuela. Me deslicé al asiento trasero, aferrando mi pequeña bolsa con ambas manos, sintiendo que no me llevaban a una celebración, sino a una cita que a nadie le importaba. Mientras las calles de Guadalajara pasaban borrosas por la ventana, los recuerdos surgieron sin invitación. Me vi inclinada sobre una máquina de coser en la fábrica, el zumbido del motor ahogando todo pensamiento, salvo el ritmo de la aguja. Recordé noches en que mis dedos se acalambraban tanto que tenía que remojarlos en agua caliente para relajarlos. Todo por Gabriel, cada puntada, cada callo. Toqué el dedo donde ya no estaba mi anillo de oro. Lo había empeñado cuando llegó el momento de pagar la colegiatura de la UNAM. Gabriel nunca lo supo. Le dije que lo había perdido años antes y me creyó. Todavía veo la mirada del dependiente en la casa de empeño mientras lo pesaba. Una vida de promesas y desilusiones medida en gramos. Luego estaba el comedor de madera de nogal que pulía cada domingo. Lo vendí cuando Gabriel y Daniela necesitaron dinero para el enganche de su departamento. Comí de pie junto a la barra durante meses, diciéndome que valía la pena por su futuro. El conductor tosió, rompiendo mis pensamientos. Entramos por el acceso arbolado del lugar, el tipo de sitio que solo había visto en revistas. Y ahí, justo al frente, brillaba mi propio coche lavado y reluciente, como si lo hubieran elegido para exhibirlo. Alejandra salió, su vestido atrapando la luz, su risa flotando por encima de la multitud. Los parientes la rodearon, besándole las mejillas, tratándola como si fuera de la realeza. Me quedé sentada en el Uber un momento más, observando la escena a través del cristal hasta que el conductor carraspeó. Bajé en silencio, alisando mi vestido azul marino, y caminé hacia la iglesia donde la ceremonia estaba a punto de comenzar. Las campanas de la misión de San Juan Capistrano resonaron, sus ecos asentándose en las paredes de piedra caliza que habían resistido siglos. Había soñado con este lugar, imaginándome caminando junto a Gabriel por el pasillo, orgullosa y temblorosa. En cambio, me guiaron a un asiento en la tercera fila, detrás de primos de Daniela que nunca había conocido. Desde mi lugar podía verlo todo, pero no tocar nada. Gabriel apareció en la entrada, su brazo entrelazado no con el mío,
sino con el de Alejandra. Ella caminaba erguida, su vestido barriendo las baldosas, como si hubiera ganado el derecho de presentarlo en el altar. Apreté las manos en mi regazo, las uñas clavándose en las palmas, y me obligué a respirar con calma. Se pronunciaron los votos, se intercambiaron los anillos, los aplausos retumbaron como truenos. Aplaudí con los demás, mi sonrisa dibujada mientras mi pecho se apretaba como si cargara el peso de todos los años que viví para él. El salón de recepción brillaba con luces y música, mesas largas vestidas de blanco, risas llenando el aire. Busqué mi nombre y lo encontré en una tarjeta cerca del fondo, entre conocidos lejanos y vecinos que apenas me recordaban. La tarjeta de Alejandra relucía en la mesa principal junto a los novios. Me senté en silencio, mi vestido azul marino fundiéndose con las sombras. Desde mi lugar veía a Gabriel inclinado hacia Daniela, riendo, su rostro iluminado. Alejandra recibía cumplidos, chocando copas, como si ella misma hubiera orquestado cada detalle de este día. Detrás de mí, dos mujeres susurraron. Pobrecita la madre del novio. Menos mal que Alejandra puede darle a Daniela la familia que merece. Sus palabras cortaron más que cualquier insulto gritado a la cara. Enderecé la espalda, forcé una sonrisa y levanté mi copa en silencio. Mi garganta ardía al tragar el vino, cada sorbo un esfuerzo para contener las lágrimas. La música creció para el primer baile y doblé la servilleta con cuidado en mi regazo, preparándome para la larga noche que aún tenía por delante, hasta que por fin pudiera regresar al silencio de mi cocina. La casa estaba en silencio cuando volví, un silencio que te envuelve. Me quité el vestido azul marino y lo colgué con cuidado en el closet, aunque la tela cargaba el peso del día como un moretón que no se desvanece. En la cocina llené la tetera y vertí agua caliente sobre una bolsita de manzanilla, viendo el vapor enroscarse y desvanecerse. En la mesa extendí la carpeta que había guardado por meses. Recibos, contratos, comprobantes bancarios, todos alineados en perfecto orden. Ya había pagado 11,000 pesos reunidos de mi pensión, de comidas saltadas, del servicio de cable cancelado. Otros 11,000 pesos vencían en 2 semanas, la mitad final de la cuenta del banquete. Tracé los números con el dedo, firme pero frío. La tinta no solo registraba gastos, sino sacrificios, las horas extras en la cooperativa de costura, las listas de compras recortadas cada mes, los zapatos nuevos que postergué. Cada peso había ido a hacer realidad el sueño de Gabriel, y ese sueño se convirtió en mi humillación. Levanté la taza de manzanilla a los labios. El té se había entibiado, amargo en mi boca. La dejé sin terminar. Mis manos volvieron a los recibos, ordenándolos en montones más pequeños, como si reorganizarlos pudiera cambiar su significado. Pero la verdad me miraba de frente, había financiado mi propio borrado. Un peso se asentó en mi pecho, luego se alzó en algo más afilado. Durante años creí que mis sacrificios eran una forma de amor, prueba de que pertenecía al lado de Gabriel. Esa noche vi lo que eran, un libro de deudas que nunca serían reconocidas, mucho menos pagadas. El reloj marcó la medianoche mientras guardaba los papeles en la carpeta. Presioné la palma contra la cubierta, sintiendo el peso de cada partida, cada decisión. Mañana, lo sabía, el balance cambiaría, no en sus cuentas, sino en las mías. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, bañando la carpeta de recibos que aún descansaba en la mesa. Me senté con una taza de café más fuerte que mi usual manzanilla, la amargura estabilizándome. El nudo en el pecho de la noche anterior se había aflojado en algo nuevo, una claridad fría que no sentía en años. Tomé el teléfono y marqué el número del salón de eventos. Mi voz fue tranquila al pedir hablar con el dueño. Respondió cálidamente, hablando de lo hermosa que había sido la boda, lo honrado que se sentía de haberla albergado. Lo dejé terminar antes de decir la verdad. No voy a pagar el saldo restante, dije con calma. El contrato tendrá que arreglarse con mi hijo. Hubo silencio en la línea. Luego su voz se suavizó, casi con lástima. Doña Beatriz, ¿estás segura? Segurísima, respondí.
Ya di más de lo que debía. Al colgar, esperaba que el miedo me invadiera, el viejo temor de romper promesas, de ser juzgada como poco confiable. Pero en cambio me sentí más ligera, como si el aire mismo se hubiera abierto a mi alrededor. Luego llamé al banco. Durante 3 años había transferido una cantidad fija de mi pensión a la cuenta de Gabriel cada mes. Se había vuelto automático, tan natural como respirar. La mujer en la línea preguntó cortésmente si estaba segura de cancelar el arreglo. Completamente segura, dije, y por primera vez en décadas no dudé. Finalmente, abrí mi cartera y saqué la tarjeta de crédito de respaldo que le di a Gabriel hace años, destinada solo para emergencias. Últimamente, los estados de cuenta mostraban cenas, gasolina, pequeñas compras que sumaban. Llamé a la compañía y la cancelé. Cuando preguntaron si quería una nueva tarjeta, decliné. Puse la tarjeta cancelada en la basura y enjuagué mi taza de café. El sonido del agua contra la porcelana se sintió final. Como el cierre de un capítulo, por primera vez en mucho tiempo no temía lo que Gabriel pudiera decir. Tenía curiosidad por ver qué haría. Era tarde cuando tocaron la puerta. Lo esperaba desde que el salón me dejó un mensaje diciendo que no podían contactar a Gabriel. Al abrir, ahí estaba él con Daniela a su lado, ambos aún bronceados por su luna de miel, pero sin sonrisas. «Ma, tenemos que hablar», dijo Gabriel sin saludar. Su tono era tenso, como cuando creía que tenía el control. Entraron, Daniela aferrando su bolso como escudo. Gabriel no perdió tiempo. «El dueño del salón dice que te negaste a pagar el resto de tu parte. Amenazan con hacernos responsables». «¿Qué pasó?» Les indiqué que se sentaran, pero me quedé de pie. Decidí que no haré ese pago. Ya no me corresponde cubrirlo. Gabriel frunció el ceño, incrédulo. «Pero acordaste. Planeamos esto contando con tu aportación. ¿Por qué cambias de parecer ahora?» Lo miré fijamente. «Porque lo que pagué fue por respeto, Gabriel, y no lo recibí. Para ti fue solo logística, mandarme en un Uber mientras Alejandra usaba mi coche, ponerme en la tercera fila, en la mesa del fondo. Para mí fue humillación». Abrió la boca, luego la cerró. «Ma, no fue personal, solo fue la forma más fácil de arreglar las cosas, solo logística». Repetí las palabras, sabiendo amargas. «Eso es lo que soy para ti ahora, un cálculo». Fui al cajón y saqué los comprobantes bancarios que había guardado. ¿Sabes qué más fue logística? Las transferencias de mi pensión a tu cuenta cada mes durante 3 años, la tarjeta que llevabas en tu cartera pagada con mi saldo, los muebles que vendí para que compraran su departamento. Nada de eso fue un error, Gabriel. Lo elegí porque creí que importaba». Daniela miró los papeles, su rostro pálido. El color se desvaneció de Gabriel, el peso de cada revelación oprimiéndolo. Parecía más joven, sorprendido, como si el suelo bajo él se hubiera derrumbado. Puse los comprobantes en la mesa y me senté frente a ellos, esperando lo que vendría después. Los días después de nuestra conversación dejaron una marca visible en Gabriel. Dejó de pasar sin avisar y cuando llamaba, su voz cargaba una atención que rara vez había oído. Supe por vecinos que había ido al banco por un préstamo y poco después comenzó a trabajar turnos nocturnos los fines de semana, algo que alguna vez juró no hacer. El sueño de mudarse a una casa más grande cerca de los padres de Daniela se desvaneció en silencio, ya no mencionado en sus llamadas. Daniela mantenía las apariencias. Vi fotos en redes sociales de desayunos, reuniones familiares, cenas sonrientes, aunque sus ojos contaban otra historia. Cuando nos cruzábamos, seguía ofreciéndome una calidez cortés, pero bajo ella percibía inquietud, como si finalmente entendiera que su matrimonio venía con deudas, ni financieras ni emocionales, que no esperaba. Mientras tanto, mi vida cambiaba en pequeños pero firmes pasos. En el mercado pasé de largo los cajones de oferta y elegí frutas que realmente me gustaban, mangos que goteaban dulzura, fresas que costaban más de lo que antes me permitía.
Las llevé a casa con un orgullo callado, saboreando la libertad en cada bocado. Renové mi credencial de la biblioteca pública, un lugar donde no entraba en años. El silencio del salón de lectura me calmaba. Llevé a casa novelas e historias, dejando que otras vidas y voces me acompañaran en lugar de esperar una llamada que tal vez nunca llegaría. Un viernes hice algo más audaz. Fui al centro, a un salón, no al barato del barrio, sino a uno con espejos grandes y el zumbido de las secadoras. Cuando la estilista preguntó qué quería, me sorprendí a mí misma. Algo diferente, algo que se sienta nuevo. Cuando me giró hacia el espejo, apenas reconocí a la mujer que me miraba. Mi cabello era más corto, en capas, lleno de movimiento. Salí al sol de Guadalajara sintiéndome más ligera, como si cada tijeretazo hubiera cortado años de silencio. Esa noche, sentada en mi mesa de cocina con un tazón de fresas maduras, comprendí que estas pequeñas elecciones no eran lujos, eran supervivencia, y apenas eran el comienzo. Firmé el contrato de un departamento modesto a unas calles del Paseo del Río en San Miguel de Allende, más pequeño que la casa que dejé atrás, pero lleno de luz que entraba por amplias ventanas. La primera tarde estuve en el balcón con una maceta de albahaca y romero, presionando tierra alrededor de sus raíces. Para fin de mes, el alféizar estaba repleto de hierbas y flores, cada una un recordatorio de que podía cultivar vida para mí misma. Mis caminatas me llevaban por los arcos de piedra de la misión de Nuestra Señora de Guadalupe y los senderos sombreados junto al río. A menudo me detenía en los puentes para ver a las familias pasar en las trajineras, sus voces subiendo hacia mí. Apoyada en la barandilla, libre de horarios que nunca fueron míos. En el centro comunitario me uní a un círculo de costura con mujeres que reían fuerte, que compartían retazos de tela como si fueran secretos. Mis manos recordaban el ritmo de la aguja, pero ahora cada puntada era por placer, no por supervivencia. Hacíamos colchas, vestidos, bolsas bordadas. Al salir de esas reuniones llevaba no solo proyectos, sino compañía. La voz de Gabriel comenzó a aparecer en mi teléfono una vez por semana, a veces dos. Las primeras llamadas eran rápidas, de trámite, pero pronto se alargaron. Preguntaba por mi jardín, por los libros que leía. Una vez admitió, casi tímido, que intentaba cocinar los fines de semana y quería saber cómo hacía mi mole. La urgencia en su tono había cambiado. Ya no era la voz de un hijo esperando rescate, sino de un hombre buscando algo que no podía nombrar. Escuchaba más de lo que hablaba, dejando que el silencio entre nosotros cargara su propio peso. En ese espacio comencé a escuchar no solo su búsqueda, sino la mía. Fue en esas pausas que comprendí cuánto de mi vida había estado lleno de ruido que no era mío y cuán diferente sonaba el mundo cuando elegía el silencio. La llamada llegó un domingo por la tarde. La voz de Daniela era suave, casi vacilante. Doña Beatriz, queríamos que fuera la primera en saberlo. Estamos esperando. Por un momento el mundo se inclinó. Mi aliento se detuvo mientras imágenes sacudían, deditos enroscándose en los míos, el peso de un bebé contra mi pecho, las nanas que mi madre me cantaba. La alegría brotó, pura e innegable. Iba a ser abuela. Pero bajo esa alegría otro sentimiento se movió, cautela. Había vivido lo suficiente para saber cuán rápido el amor puede convertirse en obligación. Me imaginé arrastrada de nuevo a sacrificios interminables, esperada para cuidar al niño a tiempo completo, para estirar mi pensión en pañales, fórmula y más. El pensamiento me apretó el pecho y presioné la mano contra la mesa para estabilizarme. Felicidades, dije con sinceridad. Un hijo es una bendición. Y lo decía en serio, pero en silencio hice una promesa: amaría a esta niña con fiereza, pero no a costa de borrarme de nuevo. Esa noche me senté en mi balcón, las plantas de albahaca rozando en la brisa, y dejé que la promesa se asentara más profundo. Cocinaría para mi nieta, le contaría historias del viejo barrio, le enseñaría a coser una costura recta y fuerte, pero no me deslizaría a las sombras para sostener a la familia en silencio como antes. Cuando Gabriel llamó después, con entusiasmo en sus palabras, escuché con calidez, pero mantuve mi posición. Me alegro por ustedes, dije, y sé como familia,
pero ya no puedo ser su red de seguridad. Criarán a esta niña con su propia fuerza. Se quedó callado un momento. Luego dijo suavemente, entiendo, ma. No estaba segura de que lo entendiera aún, pero sabía que había dicho la verdad, y la verdad me guiaría hacia lo que viniera después. La primera vez que vi a mi nieta fue en una suave tarde de primavera. Daniela abrió la puerta con ojos cansados, pero una sonrisa orgullosa, y Gabriel estaba detrás acunando al bebé en sus brazos. Me invitaron a pasar con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez no estaba ahí como proveedora o salvadora, estaba ahí como yo misma. Pusieron al bebé en mis brazos, su pequeño rostro relajado en el sueño, su aliento suave contra mi piel. Sentí una oleada de amor tan inmediata que casi me deshizo, pero era diferente a antes. No estaba enredada con el deber o el miedo de ser necesitada hasta desaparecer. Este amor era claro, firme y completamente mío para dar. Gabriel rondaba cerca, más callado de lo usual. Ma, dijo suavemente, gracias por venir. No había suposiciones en su voz ni demandas tácitas, solo gratitud. Asentí, meciendo al bebé suavemente, el peso de su pequeño cuerpo anclándome al presente. Más tarde, al volver a mi departamento, abrí la puerta y entré al espacio silencioso que era completamente mío. Dejé mi bolso y miré alrededor, las plantas en el balcón, los libros apilados junto a la silla, la colcha a medio terminar en la mesa. Cada rincón tenía pedazos de la vida que había construido para mí misma. Volví a girar la llave, cerrando la puerta atrás de mí. Se sintió simbólico, una afirmación, llevaba el amor de madre y ahora de abuela, pero también mi propia dignidad, mi ritmo, mis elecciones, mi futuro. Todo eso por fin me pertenecía. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Escribe tu comentario con tu opinión y conviértete en suscriptor para más historias que te harán reflexionar sobre la vida real.